vamos a trabajar, mis estimados amigos, un tema bien bonito, trabajando sanación interior, pero también una espiritualidad para enfrentar la depresión. Ya ustedes han tenido varios psicólogos, psiquiatras, estuvo el padre Hernán Alzate, en fin, que les han hablado de lo que significa todo este tema de la depresión. Yo no voy a hablarles de temas psicológicos porque para eso hay personas muy competentes que han estado hablando. Yo voy a hablarles de cómo una persona espiritual puede enfrentar fenómenos de depresión y cómo un tema que llamamos en los grupos de oración de renovación carismática, sanación interior, nos puede ayudar a enfrentar, a superar, a vencer algunas dificultades como esta que llamamos depresión. Y quiero comenzar con esto, abrir mi reflexión en el día de hoy, porque hoy en Colombia una de las noticias primordiales es que un cantante colombiano, paisa, Juanes, ha dicho que lleva muchos años luchando contra la depresión. Y hay otros cantantes y artistas que han manifestado que padecen de depresión. Pero hoy en Colombia una de las noticias es Juanes ha dicho que padece depresión. Juanes ha dicho que tiene depresión. Y bueno, eh, uno piensa, bueno, pero es una persona que, que aparentemente lo tiene todo. Miren lo que él ha dicho. Pasamos una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto o aquello. Pero cuando llega ese aquello, tampoco somos felices. Vuelvo a repetirles, él dijo hoy en un comunicado, en una carta que escribió expresando su situación de depresión, pasamos una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto o cuando tengamos aquello. Es decir, pensamos que seremos felices cuando consigamos la pareja ideal, el hombre ideal, la mujer ideal. Y dice, y cuando lo tenemos, nos damos cuenta que tampoco somos felices. A lo mejor a lo mejor hemos anhelado toda la vida tener una casa, tener una casa en la playa, tener una, bueno, una finca en un paraje, en una montaña bien bonita, en Guatapé, en el Cisga, yo no sé. Y cuando tenemos eso, nos damos cuenta que tampoco somos felices por lo que tenemos, que esas son ayudas, pero que no son lo fundamental. Y describe Juanes en el día de hoy la idea de perseguir la felicidad y la pregunta si esta era real o solo una ilusión. Hablando de la felicidad, dice, me pregunto si la felicidad es algo real o solo una ilusión. Pues yo quería comenzar esta reflexión porque un artista colombiano, uno de los más reconocidos en el mundo, que la música le ha traído tantas satisfacciones, que la música le ha traído viajes, que aparentemente pareciera que su hogar es un hogar estable, en fin,
y que pues a raíz de la música pues como que tiene lo necesario para vivir y un poco más y dice que está en depresión. Pasamos una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto o aquello. Pareciera que entonces la sociedad nos ha metido en la cabeza que si tenemos ciertos logros, que si tenemos ciertas conquistas, que si tenemos ciertas habilidades, ciertos éxitos, entonces seremos felices. Y tal vez no, tal vez es un tema un poco más complejo. Bueno, ahí hay un elemento interesante. Y yo por eso quería hablar con ustedes, porque sabemos que el origen de la depresión es complejo. Ya nos han hablado algunos de nuestros psicólogos, en fin, pues que tiene que ver con un problema a veces hormonal, con un problema hereditario, genético, con un problema cultural, tiene que ver con la manera como somos educados. Parece que algunas culturas, algunas regiones son como más propensas a la depresión y la manera de vivir la vida. Parece que hay algunos estilos de vida que son más propensos a la depresión. La forma como enfrentamos las diferentes situaciones. Entonces, pareciera pues que este fenómeno complejo es multicausal, puede tener muchas causas, pero que tal vez, y a mí me gustó mucho lo que dijo Juanes hoy, pensamos que seremos felices cuando tengamos esto o cuando tengamos aquello, pero cuando lo llegamos a tener, pues parece que no somos tan felices. Eh, yo les voy a hablar a ustedes voy a basarme como en dos punticos. Uno primero, les voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún personaje en la Biblia que se pueda considerar que padeció como algo parecido a la depresión? Y luego les voy a hablar de 5 características de una espiritualidad que refuerza el alma para enfrentar la depresión. Y terminaremos con una oración cortica, sencilla, de sanación interior para pedirle al Señor, para pedirle a Dios que sane nuestro corazón. Hay una pregunta. ¿Hay algún caso de depresión en la Biblia? ¿Hay algún caso de depresión en la Biblia? Bueno, ya algunas personas comenzaron ahí a escribir y a decir que de pronto Job, en fin, pero yo me voy a referir a un caso, a un solo caso. Yo no sé si ustedes tienen la Biblia cerca de ustedes, si tienen la Biblia a la mano, y vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a sacar algunas conclusiones de por qué pudo haber ocurrido esta situación de depresión a esta persona. En el libro de Samuel, quiero invitarles a ustedes a leer, a buscar el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el capítulo 1, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos cuenta la historia de una mujer. Esa mujer se llamaba Ana y tenía un esposo. Su esposo se llamaba Elcana. Entonces, Ana y su esposo no podían tener hijos. No podían tener hijos, no lograban tener un hijo. Y para el pueblo de Israel, para la mentalidad bíblica, un hijo era una bendición. Todavía lo es, por supuesto. Pero no tener un hijo
Era un hombre podía desechar a su esposa si ésta no le daba un hijo. Porque al fin y al cabo estaba muy aferrado ese tema de la descendencia, ese tema de la posesión de la tierra. Para poseer la tierra había que tener hijos. No se podía tener no se podía tener la tierra sin muchos hijos. ¿Por qué? La cultura antioqueña, eh, eh, pero sobre todo antes, porque hay una explicación de por qué en la cultura antioqueña se era tan importante tener tantos hijos. Y es que los antioqueños, con ese espíritu andariego de esa época, comenzaron a colonizar un montón de pueblos, un montón de regiones y toda lo que se llamó ahorita el gran... ya les voy a explicar la cita, no se preocupen, ya se las voy a repetir, tranquilos, tranquilos. Entonces, entonces se dedicaron a colonizar y a poblar pueblos y a fundar pueblos y todo lo que es el viejo Caldas, el antiguo Caldas, que es hoy el eje cafetero, todo el norte del valle, se necesitaban muchos hijos para poder llevar a cabo esa empresa. El pueblo de Israel pensaba también de la misma manera. Sabía que estaba atada a la bendición de Dios el poseer muchos hijos. Y un esposo podía desechar, porque casi que esa era la terminología, un esposo podía desechar a su esposa si ésta no le daba hijos. Entonces, en este contexto, vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 1. El primer libro de Samuel está en el Antiguo Testamento, búsquenlo con calma. Primer libro de Samuel, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el noveno libro de la Biblia. Primero está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel. En el primer libro de Samuel se nos cuenta que qué le pasó a Ana y a su esposo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Dice, cada año cuando iban al templo, una familiar de ella, Penina, la molestaba porque no podía tener hijos. Y por eso Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Entonces su esposo Elcana le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Ah, pero es que este hombre era muy especial. Él la podía desechar, pero le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? Hoy pudiéramos decir, ¿por qué estás deprimida? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Bueno. Versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Miren, miren, ya nos dijo en primer lugar que estaba muy triste y que no comía. Un signo como de depresión. La gente que está deprimida o que tiene una tristeza prolongada, deja de comer, entra en llanto, se despreocupa de sí misma. Y Ana, llorando
y con el alma llena de amargura, le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a su servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. Pobre muchacho, menos mal que mi mamá no hizo esa promesa. Si este muchacho es sacerdote, nunca le voy a cortar el pelo. Ay, Dios mío. Pero fíjense ustedes que aquí hay una cosa bonita. Ana, llorando, con el alma llena de amargura, se puso a orarle al Señor. Pero fíjense ustedes que Ana se puso a orarle al Señor desde su propia situación, desde su propia circunstancia, desde su propia realidad. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ella no dijo, es malo que yo esté triste, sino que desde su propia realidad, desde su propia circunstancia. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo. Ella le habló a Dios desde su propia realidad, desde su propia situación, desde su propia circunstancia, desde su propio dolor. Muy bien. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha, que se había tomado unos guaros, que se había tomado unos tequilitas, unas margaritas. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha, muchacha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada. Oiga, a mí me parece tan bonito este pasaje. A veces nosotros no lo hemos meditado suficientemente. Me siento angustiada, le dice Ana al profeta, al sacerdote Elí. Me siento angustiada y estoy desahogando mi pena con el Señor. Ay, miren esto. Si no, estoy desahogando mi pena con el Señor. Ana reconoce que está angustiada. No le da pena decir, y miren, está llorando, no come, está desesperada, está viviendo una situación crítica, complicada, compleja. ¿Y qué hace Ana? Dice, no se va a tomar los guaros, se va al templo a hablar con el Señor. Y le dice al profeta, me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. A mí me parece interesante que hablemos nosotros de lo que significan estas palabras. He estado orando porque me siento preocupada y afligida. He estado orando porque me siento preocupada y afligida. Entonces, aquí hay varias cositas que vale la pena mencionar. Ella tenía una frustración
si pudiéramos decirlo así. Ya su esposo le había dicho que no la iba a desechar, que el amor de él, que acaso mi amor para ti no es mejor que el de 10 hijos. Sin embargo, pues se siente frustrada porque quería ser madre, quería tener un hijo y se siente frustrada. Yo no voy a discutir ahorita ciertos temas que ponen hoy a discutir, pero lo que sí es cierto es que ella quería conseguir algo y el no conseguirlo y el no tenerlo le generaba una angustia, una preocupación muy grande, una angustia, una preocupación muy grande. No podía tener un hijo, quería tener un hijo. Y eso la desestabilizó. Y eso la llenó de angustia. Y para mí, Ana está en depresión. Ana está en depresión porque Ana, dice la palabra de Dios, no come. Ana se la pasa llorando. Y fíjense las palabras que ella utiliza. Estoy angustiada, estoy preocupada y afligida. Está en depresión. Esta muchacha se nos deprimió. ¿Por qué? Quería tener un hijo, no lo podía tener. Y la muchacha se nos deprimió. La muchacha entró en depresión. ¿Por qué? Pues quería tener su hijo. Ahora, ¿qué hace Ana? Se desahoga con el Señor. A mí siempre me ha gustado tanto esto, amigos míos, siempre me ha gustado tanto este versículo porque dice, he estado orando porque estoy preocupada y afligida, ¿sí? Y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Ella desahogó la pena con quien la debía desahogar. Por ahí hay una canción, ustedes la conocen. Y me bebí tu recuerdo. Yo algún día siempre he dicho, me encontraré con Gali Galeano y le preguntaré, hombre, ¿cómo hace uno para beberse un recuerdo? Porque uno se bebe un recuerdo, pero al otro día el recuerdo está ahí, con resaca, con guayabo y con todo. Y me bebí tu recuerdo. Ana se desahogó con el Señor. Se desahogó con el que se tenía que desahogar. ¿Ah? Se desahogó con el que se tenía que desahogar. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó Ana. Luego, estoy en el versículo 18. Luego Ana regresó por donde había venido. Ella no se quedó en el templo. Ella regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Oiga, vea, cómo cada palabra me gusta, cada palabra la saborea. Ana regresó por donde había venido, no se quedó en el templo, regresó, volvió a su casa, volvió a la realidad, volvió a la cotidianidad, volvió a la realidad, a la vida, ¿sí? Y regresó por donde había comido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Comió. ¿Cómo habrá comido esa mujer ese día? Yo me la imagino devorándose todo, pero comió y nunca más volvió a estar triste. Tal vez, Ana nunca más volvió a estar triste porque Ana
se desahogó con el que se tenía que desahogar. Y si nos desahogamos con el que nos tenemos que desahogar, la situación es muy distinta. Amigos, les presento a este muchacho, este Jesús en la cruz. Está en mi habitación, yo estoy ahora en mi habitación. Y les presento a este Jesús, lo tengo con una velita. Pero ¿saben una cosa? Este muchacho me ha visto más de unas lágrimas. A veces he venido donde él y le he dicho, no aguanto más, no doy más. Por eso lo tengo en mi habitación. Y me ha pasado lo de Ana. Me ha pasado lo de Ana que dice, ¿fue a comer? Ah, bueno, bajo a la cocina y me como algo. Pero nunca más estuvo triste. ¿Y por qué Ana nunca más estuvo triste? Ana nunca más estuvo triste porque se desahogó con el Señor. Y luego dice, a la mañana siguiente, versículo 19, madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá, ella y su esposo. Después, Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así que Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Aquí hay una cosa muy bonita, yo la explico de esta manera. Ana y su esposo querían tener un hijo. Ana va y se desahoga con el Señor y le suplica y le ruega al Señor. Y cuando le suplica y le ruega al Señor, vuelve a su casa. Pero, atención, tiene relaciones sexuales con su esposo. Quiero hacerles caer en cuenta de esto, porque aquí lo dice, regresaron a su casa, después Elcana se unió con su esposa y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho y Ana quedó embarazada. Este embarazo no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Este embarazo fue producto de una relación sexual después de haberle pedido a Dios y de haber desahogado el corazón con Dios. Mejor dicho, Ana le pidió a Dios un hijo, pero Ana y su esposo sabían que para tener un hijo hay que tener relaciones sexuales. Yo lo digo cuando a veces he predicado de esto, hay que chuki chuki, ñanga ñanga. Hay que juntar unas cositas de él con unas cositas de ella. Y entonces ellos hicieron lo que les correspondía. Ellos hicieron lo que les tocaba. Ellos hicieron lo que les correspondía para salir adelante de esa situación difícil. Ellos hicieron lo que les correspondía. Porque hay gente que le pide a Dios, se desahoga con Dios, le pide a Dios, le suplica a Dios, pero no hacen la parte que les toca. No hacen la parte que les corresponde. No hacen la parte que es de ellos, sino que están esperando que caiga el milagro del cielo, que puede caer. Pero ellos dos se pusieron, tuvieron relaciones sexuales y ella quedó en embarazo. ¿Qué quiere decir eso? A Dios rogando y con el mazo dando. Que hay un caso de depresión en la Biblia, este. ¿Por qué? Porque esta mujer quería tener un hijo.
Ella quería tener un hijo, pero no podía tenerlo. ¿Qué hizo? Fue ante Dios, porque la tenía deprimida, no comía, estaba angustiada, estaba triste, estaba penada. Y fue y se desahogó con Dios. ¿Y qué es desahogarse con Dios? Llorarle, contarle lo que tenemos, contarle lo que nos aflige, contarle lo que nos cuesta, contarle lo que nos duele, desahogarnos con el Señor, llorarle a Dios, llorarle a Él, contarle lo que tenemos. Y cuando le lloramos, cuando le contamos lo que tenemos, entonces fíjese, Ana no volvió a estar triste. Y Ana, ¿por qué en parte no volvió a estar triste? Porque Ana puso, escúchenme, Ana puso esa angustia en el terreno de Dios. Ana puso esa angustia, esa dificultad en el terreno de Dios. Aquí está Dios, yo te pongo esto. Aquí está Dios, mira, aquí está, es esto. Lo puso en el terreno de Dios y lo dejó allá. Ella puso su problema en el terreno de Dios y dejó allá en el terreno de Dios esa dificultad. Dejó allá en el territorio de Dios esa dificultad. Porque estamos hablando de la sanación interior. Estamos hablando de la espiritualidad que es como un soporte para enfrentar, superar, vencer la depresión. Y lo que vemos en esta persona, Ana, es que es capaz de poner su dolor en el territorio divino, su pena en el territorio divino. Entonces no es malo tener una pena. Entonces no es malo pasar por un dolor. Entonces no es malo tener una pena. Entonces no es malo tener una pena. Pero, ¿qué hago con esa pena? Esa es la situación. ¿Qué hago yo con esa situación? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa situación? Entonces, Ana se desahoga con el Señor, come, le tocó hacer un esfuercito por comer, parece que la muchacha se desahoga, hace su esfuercito, regresa al lugar donde estaba y hace su parte, pone de su parte. Puede ser que poner de nuestra parte sea hacer una terapia, puede ser que poner de nuestra parte sea trabajar por aquello que estamos pidiendo. Puede ser que poner de nuestra parte sea hacer algo por eso que está ocurriendo, por eso que estamos pidiendo. Y entonces dice que se le cumplió lo que estaba pidiendo y nunca más volvió a estar triste. En la Biblia encontramos un caso de depresión y encontramos la manera como una persona concreta en el Antiguo Testamento lo manejó, manejó esa situación difícil. Quédese con esto, desahogarse con el Señor. A mí la expresión me encanta, es la Biblia Dios habla hoy, lo dice así, a mí me encanta. Ana se desahogó con el Señor. Está bien que tú le hables a tus amigos, está bien que salgas a caminar, está bien que hagas algo, pero desahógate con el Señor. Cuéntale al Señor. Cuéntale. Cuéntale cómo te sientes. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Cuéntale a Dios de tu circunstancia. Cuéntale a Dios de tu situación. Cuéntale a Dios por lo que estás pasando. Haz tu esfuerzo. Haz tu trabajo. Enfócate. Y podrás salir adelante.
Bueno, es un texto bonito y creo que nos puede ayudar un poquitico a, a vivir este tema, a superar, a enfrentar y sobre todo, yo diría, a no sentirnos tan raros cuando pasamos momentos difíciles. A veces yo no sé si hay gente que le dice a uno, me siento deprimido. Yo, no será más bien una tristeza. Bueno, los psicólogos dirán. Pero también a no sentirme tan mal de sentir lo que siento. Hay momentos donde uno no se siente bien. Hay momentos donde uno no se siente cómodo. Hay momentos donde uno no se siente tranquilo. Bueno, esa es como la primera